Bueno, entonces, buenas noches a todos. Buenas noches, doctora Peña. Gracias por estar acá en la presentación. Entonces, pues, yo voy a hablarles de shock cardiogénico. Mi nombre es María José Solano y yo soy de séptimo semestre. Entonces, primero voy a hablar como del impacto que tiene esta condición a nivel de, pues, digamos, el ámbito hospitalario y en cuanto a mortalidad y morbilidad. Luego voy a hablar un poco de la fisiopatología, luego de las alteraciones hemodinámicas a nivel clínico y pues cómo estas las podemos medir. Eh, Luego del abordaje inicial y también lo importante que es buscar la causa del shock. Y por último hablar pues de los vasoactivos, que pues son unos fármacos muy importantes en esta entidad. Entonces, bueno, primero respecto al impacto, el shock cardiogénico es la segunda causa de muerte que hay a nivel hospitalario después del infarto agudo del miocardio y es la primera complicación que tiene el infarto agudo del miocardio, sobre todo cuando el paciente llega y se ve electrocardiográficamente que hay elevación del ST. La mortalidad de estos pacientes a 6 meses o a un año se ha visto que es más o menos del 50%, y normalmente tienen recaídas y tienen que ser readmitidos hacia el mes, y esto pasa en un 18% más o menos. El problema con el shock cardiogénico es que es aún un reto terapéutico porque a pesar de que ya se han desarrollado ciertas terapias para el manejo, aún es muy difícil y las tasas de mortalidad son altas. Eh, y pues como ya había hablado un poco antes, es la complicación del 5 al 10% de los pacientes infartados. Cuando hablan como un poco de un perfil epidemiológico, este se ha visto que se desarrolla más en mujeres, eh, sobre todo pues se ha visto que son mujeres asiáticas o de las islas del Pacífico, y la edad es un factor muy importante ya que sobre todo en mayores de 75 años pues se va a ver afectada. Bueno, entonces las causas como tal, el shock cardiogénico va a tener muchas causas, pero yo quise acá como enlistar como unas bastante importantes. Entonces, pues como ya lo dije, el infarto agudo del miocardio va a ser la principal causa de shock. Sobre todo pues el hecho de que el paciente cuando llegue y le hagan el electrocardiograma y aparezca elevación del ST, ya supone un riesgo, casi que doble el riesgo del paciente que no tiene ST elevado de hacer un shock cardiogénico. El taponamiento cardíaco es otra causa. Las arritmias cardíacas, sobre todo las que comprometan más que todo el ventrículo, la ruptura valvular, y en esta sobre todo a nivel de la válvula mitral, donde pues una ruptura muy severa casi que lleva al desencadenamiento del shock cardiogénico. Mm, la insuficiencia cardíaca aguda, que en parte, digamos que las manifestaciones clínicas van a estar muy relacionadas con lo que es las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca aguda. También se ha visto la ruptura del septum, y el tromboembolismo pulmonar va a ser muy importante porque este se ve asociado a generar un shock cardiogénico que compromete el ventrículo derecho, y digamos, las personas que vienen con un tromboembolismo pulmonar y tienen compromiso pues cardíaco, se ha visto que desarrollan un 50% más de mortalidad que los que no tienen compromiso del corazón derecho. Bueno, en cuanto a la fisiopatología, entonces, eh, como tal, el daño que se le genera al corazón va a inducir entonces que haya un bajo gasto cardíaco, y este bajo gasto cardíaco va entonces a llevar a hipoperfusión. Entonces, el cuerpo va a responder a este bajo gasto cardíaco por medio de la vasoconstricción periférica, que en un principio va a ayudar al corazón, pero lo que va a terminar haciendo es empeorando la situación porque esto predispone a que haya más isquemia a nivel del miocardio, y fuera de eso, el daño a nivel del corazón está generando un proceso de inflamación sistémica, que ya ahorita voy a hablar un poco más de esto, que
genera entonces ciertos como pues, citoquinas inflamatorias, genera producción de óxido nítrico que va a inducir un proceso de vasodilatación patológica. Y además, pues por otro lado, o sea, está como la falla ventricular derecha, donde entonces el compromiso del ventrículo derecho se va a ver más que todo por la sobrecarga, ¿sí? Como por ejemplo en el tromboembolismo pulmonar, que hay una sobrecarga de presión al ventrículo, que lo que hace es que entonces pues digamos, en respuesta, se dilate, ¿sí? Porque el problema con el ventrículo derecho es que no se adapta tan fácil como el ventrículo izquierdo, y en general se dilata y pues no va a responder, y esto entonces ya llevaría a que una dilatación en el ventrículo no permitiría que la sangre del corazón derecho pase al corazón izquierdo y se vuelva un círculo vicioso, porque esto se traduce en bajo gasto cardíaco y en hipoperfusión. Entonces, para explicarlo un poco más en detalle, aquí pues traje esta gráfica, y es que hablan de que el shock cardiogénico es como una espiral, por decirlo así, porque entonces la falla a nivel sistólico, como ya dije, que trae a un bajo gasto cardíaco, entonces pues nos trae hipotensión, baja perfusión, también entonces esto se acentúa a una isquemia a nivel coronario, que genera pues más isquemia, eh, y también entonces al mismo tiempo pues los mecanismos de respuesta, como ya lo había dicho, pues buscando como hacer una retención de líquidos, ¿sí? Y pues por medio de la vasoconstricción van a buscar entonces eh, intentar ayudar a responder, a que el corazón responda, pero lo que van a hacer es empeorarlo. Entonces llega como acá, como una espiral que hace que haya un daño cardíaco progresivo que puede llevar a la muerte. Y digamos que hay otros mecanismos que ayudan a esto, y es, por ejemplo, como ya le dije, una respuesta inflamatoria a nivel sistémico, donde entonces esta respuesta inflamatoria por el daño en el tejido miocárdico genera que se activen dos enzimas muy importantes, que es la óxido nítrico sintetasa, ya sea endotelial o la inducida, que eleva entonces los niveles de óxido nítrico, de peroxinitrito, de algunas interleuquinas y también el factor de necrosis tumoral alfa, que llevan entonces a que el corazón entre también en un estado de proinflamación y sea menos, o sea, tenga una capacidad menor de respuesta frente a las catecolaminas, y por ende tenga una menor contractilidad, y esto lleva a un daño cardíaco progresivo. Entonces, esta espiral, lo peligroso de esto es que pues generalmente puede terminar en la muerte si no se ataca de manera rápida. Bueno, Bajo una preguntita de sí. pronto muy, bueno, no sé si vas a hablar de eso después, pero digamos, ¿qué tan, qué tan corto es este periodo es como de liberación de las enzimas y de todo este proceso que tú nos cuentas? Como desde que, sí, yo tengo la falla ventricular, no sé, derecho, ¿qué tan rápido puedo llegar a un shock? Pues esto depende mucho de la etiología, y digamos que, o sea, no hay un tiempo como definido, por decirlo así, porque además todo va pasando al tiempo, ¿sí? Por eso tú ves que, digamos, de este inicio salen tantas flechas, no es que sea como Sí, una progresivo, cosa que sino que, dispare. dime, Sí, que no es solo una sola cosa la que dispara la fisiopatología, sino son varias cosas que se activan. solo que digamos, en esta, digamos, aquí cuando uno habla de que ya hay hipotensión, de que hay una disminución en la perfusión periférica, ya el paciente aquí está mostrando manifestaciones clínicas, ¿sí? Y desde esto es que ya uno debe empezar como a actuar, ¿sí? María José, buenas tardes. Buenas tardes. Y a todos buenas tardes. En relación a esa pregunta, pues yo te puedo colaborar en un sentido, en una cosa muy pequeña. Eso depende del grado, de la magnitud de la hipertensión Ujú. pulmonar que se desarrolle en el ventrículo derecho. Depende entonces del grado de hipoperfusión miocárdica, que aumenta el consumo de oxígeno, y el grado de daño
del miocardio, de necrosis que haya en el miocardio. Si fuera solamente choque obstructivo secundario con tromboembolismo pulmonar que lo meta uno en fallo derecho inmediatamente, la dilatación es agudísima y toda la cascada proinflamatoria se desencadena en minutos. Gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Majo. Listo. Bueno, entonces ahora voy a hablar como de las manifestaciones clínicas. Entonces, aquí a la derecha vemos como diferentes estudios que se han hecho para hacer el estudio del shock cardiogénico y pues digamos que ellos pues ponían diferentes criterios para clasificar, pero en general los que más se usaron fue entonces el hecho de que la presión sistólica estuviera debajo de 90 milímetros de mercurio por más de 30 minutos, o el hecho de que uno tuviera que requerir de vasopresores para mantenerla, que haya un daño en órgano blanco, que sería más que todo un paciente que llega con alteración del estado mental, que presente oliguria y hablan de una tasa de filtración menor a 30 milímetros por minuto, que el paciente venga con la piel pálida, que esté cianótico y las extremidades estén frías, generalmente también va a estar diaforético, y muchas veces se ha visto que estos pacientes llegan con disnea, congestión pulmonar, entonces cuando uno le ausculta los pulmones van a ver estertores. Entonces, como tal, las manifestaciones se clasifican como en tres rangos, por decirlo así. Entonces, está el paciente que es frío y húmedo, que es literalmente las manifestaciones que les acabo de decir, y ese es el más común. El frío y seco, que sería entonces el paciente que está hipotenso, que está cianótico, pero que no va a mostrar la congestión pulmonar, por lo que entonces ahí se diría que es seco. Y una que es un poco más rara, que es la que menos se muestra en estos pacientes, y es el caliente húmedo, que es el paciente que sí muestra congestión, pero que porque aún está haciendo inflamación sistémica, entonces no va a mostrar, digamos, la piel pálida, no va a mostrar signos de hipoperfusión como tal, ¿sí? Entonces, pues lo más importante que uno debe tener en cuenta es el paciente frío o húmedo es el que va a ser como el más común, ¿sí? Ahora, para uno poder diferenciar como los diferentes tipos de shock, entonces se decide cómo tomar unos parámetros, que son los parámetros hemodinámicos, donde entonces en el shock cardiogénico se van a ver manifestados porque el paciente que es frío y húmedo va a tener un índice cardíaco bajo, una resistencia vascular sistémica elevada y la presión pulmonar arterial o presión en cuña, en este lado, estaría elevada. Este va a ser lo más común y casi que esto es como con lo que se confirma el diagnóstico de un shock cardiogénico. En el paciente, entonces, que es frío y seco, a diferencia, pues, del frío húmedo, puede que la presión en cuña no esté elevada, por lo que no hay esa sobrecarga en el pulmón. Y el paciente, en cambio, que es caliente y húmedo, puede tener entonces la resistencia vascular sistémica ya sea disminuida o sin alteraciones. ¿Hasta ahí hay preguntas? Sí, una pregunta, yo tengo una pregunta. De pronto, ¿esa no es la misma clasificación de Stevenson de falla cardíaca o es diferente? De falla cardíaca aguda, sí, tiene el mismo principio. Ah, esto. María José, ¿todos saben qué es la presión en cuña? Ah, Yo no me acuerdo muy bien, doctora, si lo podría explicar. claro que sí. María José, ¿quieres que yo lo explique? Dale, doctora. Gracias. Bueno, niños, gracias. Miren que cuando yo hice cuidado intensivo hace muchos años, hace como 20 años, la mortalidad del choque cardiogénico era alrededor del 80 o 90%.
con medidas desesperadas, con todo el combo, era absolutamente un desastre. Luego entonces, y no teníamos tantos recursos, pero yo tuve la oportunidad de aprender a seguir con el perfil hemodinámico la circunstancia clínica del choque cardiogénico. Uno lo que hace es con este diagrama que ustedes están viendo, esa foto que María José tiene para ilustrarnos, era en la medida que se podía en unidades de cuidado intensivo colocar un catéter que se llama catéter de arteria pulmonar o catéter de Swan-Ganz, que le permite a uno pedir la presión capilar pulmonar o presión en cuña. Y se llama así en cuña porque uno infla un balón y se acuña en el capilar pulmonar y le dice a uno, uy, no, está por encima de, para algunos, 15-25, está en 30, está en 30. Eso le dice a uno que ese paciente va a entrar en congestión pulmonar. Es decir, ustedes sin tener ese catéter, oyéndole estertores alveolares, crepitantes alveolares, van a saber que ese paciente ya está metiendo agua dentro del pulmón, gravísimo, porque seguramente va a necesitar apoyo ventilatorio adicionalmente. Esa es la presión en cuña. Y entonces el primer principio es que cuando uno va a insertar un catéter, ya sea para medir la presión arterial, para medir estas presiones de llenado, cómo están los gases centrales, cómo está la perfusión tisular sistémica, que todo eso lo permite hacer ese catéter. Uno tiene que entender primero lo que nos estaba diciendo María José, la fisiopatología, tiene que saber qué es la presión capilar en cuña, la presión de ese capilar en la arteria pulmonar, que le está indicando cómo está la volemia y cómo están las presiones del fin de la diástole del ventrículo izquierdo, qué tan loco está ese ventrículo y qué tanta agua, por así decirlo, qué tanto volumen necesita para poder reanimarse ese paciente. También le permite a uno derivar las resistencias vasculares sistémicas, porque si está con las resistencias muy altas, a pesar de tener una presión arterial limítrofe, pues tocará abrirlo, como nos va a explicar María José más adelante. Y si tiene el índice cardíaco bajito y las resistencias altas, pues peor, porque la resistencia aumenta hay una sobrecarga del ventrículo izquierdo para la eyección. Entonces, la presión en cuña es la presión el capilar pulmonar y le permite conocer a uno cómo están las presiones de llenado del ventrículo izquierdo, que es un indicador de disfunción diastólica importantísimo, o sea que el paciente nos va a hacer edema o nos está haciendo edema pulmonar. Gracias, María José. ¿Quedó más claro, un poquito claro, Dani? Sí, doctora, perfecto. Muchas gracias. Bueno, listo. Listo. Bueno, entonces, en el abordaje inicial de un paciente que llega con un shock de origen cardiogénico, entonces es muy importante el buscarle la causa porque eso es lo que tenemos que ir a buscar tratar. Entonces, digamos que se le piden bastantes cosas para poder indagar en la causa que va a tener, pero lo primero que uno debe hacer es pedirle un electrocardiograma. ¿Por qué? Porque generalmente un paciente, o sea, la mayoría de los pacientes que hacen un shock cardiogénico es porque han hecho un infarto. Entonces, esto va a ser muy importante porque uno le toma el electro y ya va a poder saber entonces si hay una elevación o no del ST, o pues busca signos de isquemia, como pues sabemos que son las T's inversas, como también lo puede ser a veces las Q's patológicas, ¿sí? Y entonces, digamos, si el paciente tiene una elevación en el ST, entonces ya debemos como seguir el protocolo que se hace cuando llega un paciente pues con infarto, ¿no? El intentar entonces llevarlo a la intervención cardíaca percutánea en el menor tiempo posible. Y por ejemplo, esto es muy importante porque en este escenario también se asocia una mejora en la disminución de la mortalidad de estos pacientes, ¿sí? Otro elemento muy importante que sirve para buscar la causa es el ecocardiograma. El ecocardiograma es una herramienta muy útil porque te puede mostrar entonces cómo están las válvulas, te puede mostrar si hay un taponamiento, te puede mostrar cómo está la función del ventrículo derecho,
También te puede mostrar de pronto si hay una disección aórtica. Entonces, digamos que estos dos son como los pilares más importantes al momento de abordar un paciente con shock cardiogénico. Igual, entonces, los gases arteriales también se deben pedir en estos pacientes porque debido asociado a esta inflamación que tienen, generalmente entonces también están haciendo una acidosis metabólica y, por ejemplo, también el hecho de que muestren hipoxemia, por lo que tienen baja la presión de oxígeno, la presión arterial de oxígeno, pues también nos va indicando pues que el paciente, como la severidad también está teniendo el shock. La radiografía de tórax, pues la nombran, pero digamos que entraría más que todo en el caso del tromboembolismo pulmonar. En estos pacientes hay que hacerles la medición de la pulsioximetría constante, porque pues como son signos de ayuda a mirar la hipoperfusión periférica, entonces pues va a ser muy importante, y el monitoreo de la tensión arterial. En cuanto a los laboratorios, pues hablan de el hemograma. Generalmente estos pacientes entonces van a presentarse con leucocitosis. La función renal es muy importante porque un paciente en shock cardiogénico está como en un riesgo mucho mayor que otros pacientes de realizar una falla renal, y dependiendo de la clasificación de esta falla renal, también se va a hacer un abordaje terapéutico diferente. La función hepática, entonces nos mostraría, se vería alterada porque hay isquemia a nivel hepático, entonces se vería una elevación de las transaminasas más que todo. En el ambiente, pues de que el paciente también venga con un infarto, pues la troponina va a ser muy importante. Y también, digamos, en el que viene con una insuficiencia cardíaca, ya sea una insuficiencia cardíaca crónica descompensada o aguda, entonces, pues el péptido natriurético va a ser bastante importante. El lactato en estos pacientes toma un rol muy importante porque, pues, como o sea, su elevación se asocia a una isquemia a nivel periférico, pues estos pacientes se les va a ver elevado, y además se ha visto que también tiene una función para el seguimiento. Entonces, se recomienda hacer como la medición constante del lactato para ir viendo cómo va respondiendo el paciente a las medidas que se toman. En cuanto a la glicemia, generalmente estos pacientes pueden hacer hiperglicemia, y se ha visto que el que un paciente en este estado esté además hiperglicémico se asocia a una mayor mortalidad. Y pues los electrolitos también en parte como no solo pues mirando la función del riñón, sino pues que la alteración de estos, pues digamos el hecho de que un paciente esté con hipercalemia, además de todo lo que ya está pasando, pues puede ser un factor de peor pronóstico. Ay, bueno, entonces yo como para que participaran un poquito, traje como este electrocardiograma y quería ver si de pronto alguno quisiera interpretarlo. No sé si de pronto tenga un ST elevado en B1 o B2. Ok, ¿y esa qué cara del corazón es? ¿O no te acuerdas también? No me acuerdo también. Creo que es septal. Ajá. ¿Y dónde más hay elevación del ST? Yo creo que en la pared inferior, ¿no? De 2 de 3 y ABF. Tal vez. ¿Y B3 y B4 cómo están? También está elevado, ¿no? Ajá. Bueno, entonces pues como ya más o menos han dicho, aquí se ve entonces sí, hay una elevación del ST en B1, B2, B3 y B4, y digamos que sí se ve un poco de compromiso. Ay, espérate.
O sea, lo que está mostrando este electro es más que todo como un infarto agudo del miocardio de la cara anterolateral extensivo. Entonces, pues, digamos que en este paciente ya hay un harto compromiso del corazón, por lo que es muy factible que desarrolle un shock cardiogénico. Bueno, ok. Ahora entonces, pues como ya les había nombrado antes, en este paciente uno casi que tiene que correr a empezar al manejo, por lo que, pues como ya dijimos, es como una carrera contra el tiempo. Entonces, hay muchas maneras que se ha visto que uno, pues le pueden ayudar a uno a ayudar a pues, mantener la tensión y que se den como seguir para que el paciente pues pueda salir de este estado de shock. Entonces, pues los líquidos, hacer como una resucitación con líquidos intravenosos, se ha visto que tiene buen efecto. No es la primera recomendación, sobre todo en el hecho de que un paciente que tenga signos de sobrecarga no se le debe hacer. Entonces, por ejemplo, ahorita que veían, pues como también nos comentaba la doctora, el paciente que está haciendo edema pulmonar está ya haciendo una sobrecarga. Entonces, por ejemplo, en este paciente no se debería usar líquidos intravenosos. Pero pues pueden ser de útil ayuda porque como generalmente estos pacientes están hipotensos, pues va a subirle la tensión. En caso de que uno no pueda usarlos o que no responda a los líquidos, se habla entonces del uso de los vasopresores, donde se pone como meta que la presión arterial media sea mayor a 65 milímetros de mercurio. Y pues ahorita voy a hablar un poco más de cada uno de ellos. La ventilación y la oxigenación también van a ser muy importantes, porque, pues como ya dijimos, este paciente generalmente entonces ya está haciendo, pues por la cianosis periférica, está haciendo signos de hipoperfusión, entonces pues se debe buscar mantener la saturación encima de 90 y si es necesario, pues se ha dicho que, digamos, medidas como una ventilación de bajo flujo han mostrado una mejora en lo que sería en la supervivencia de estos pacientes. Entonces, como les hablaba antes, ¿por qué es importante medir la función renal? Porque aquel paciente que tenga una creatinina alta, que lo ponga en una lesión renal tipo 2, perdón, ya entonces puede ser candidato para la terapia de reemplazo renal, que en el paciente con shock cardiogénico se ha visto que el hecho de hacer una terapia de reemplazo renal continua mejora los resultados. Algo que va a Ma- ser muy, dime. Perdóname. Majito, es que la verdad no te entendí lo de los líquidos cuando tiene sobrecarga. O sea, como generalmente estos pacientes están hipotensos, entonces pues el Ujú. hecho de que uno les ponga líquidos, pues va a ayudar a subirles la tensión y esto, digamos que nos ayuda a sacarlo de este estado. Pero pues generalmente, o sea, el paciente que tiene signos de sobrecarga, ya sea pues digamos edema o pues el edema pulmonar, el hecho de que uno lo sobrecargue con líquidos puede empeorarlo. Entonces esto nos empeora esta espiral que ya veníamos hablando y pues se relaciona con un peor desenlace, ¿sí? Ok, listo. O sea, sí, porque... No, doctora, por favor. No, tranquilo. Miren, yo tiendo a hablarles los que me conocen como coloquial, porque coloquial se entiende más, de acuerdo con María José. Retomando la clínica, miren, yo soy intensivista, soy internista, entonces para mí la clínica no pelea en ningún momento con los aparatos, pero primero uno tiene que saber la parte clínica para poder correlacionarla con los aparatos. Si ustedes están en un rural, ustedes se van a tener que servir de sus deditos porque si ustedes tienen pulso femoral, quiere decir que probablemente tengan una presión arterial media mayor de 60 a 65, lo cual es la presión limítrofe para garantizar la perfusión
tisular, así el paciente esté con una diuresis menor a 0.5 mililitros kilo hora. Uno, entonces los pulsos les van a servir mucho, la intensidad de esos pulsos, ese paciente se está defendiendo inicialmente, como decía María José, por resistencias, la catecolamina se dispara, entonces son pacientes fríos, con vasoconstricción, con piel fría, con alteración del estado de conciencia por el bajo gasto cardíaco. Le colocan ustedes el fonendo en el pulmón y dicen, no tiene estertores, aguanta que empujemos un poquito ese gasto cardíaco con líquidos, entonces le vamos a poner un poquito de líquidos, pero venga a ver, lo estoy escuchando, porque en el momento que me hace estertores, ese paciente que estaba seco se convierte en húmedo y frío. Entonces hay otro problema, porque entonces nos está llenando de agua el pulmón, porque va a haber muchos casos de shock, va a haber un porcentaje de casos que cursen con hipovolemia. Entonces, sí aguanta que le coloque un poquito de líquidos y es el paciente que no tiene estertores, que está frío, que está con tensión a la hipotensión y que ustedes lo miran y está deshidratado. Ese paciente aguanta un poquito de líquido siempre y cuando ustedes estén pegados de ese fonendo, auscultándole los pulmones. No necesitan un catéter de arteria pulmonar y están monitorizando la presión arterial y están viendo los pulsos periféricos cómo están. Porque si estamos en un rural y no tenemos ni siquiera gases, ya con la diuresis sabemos y el color de la orina. Si la orina está oscurita es porque está concentrada. Entonces aguanta otro poquito de líquidos, aguanta después ya cuando empieza a hacer estertores y empezamos a verlo disneico, tal vez ya es hora de bajarle los líquidos. Nosotros casi, o sea, no podemos desconocer que fisiológicamente necesitamos volumen intravascular. Luego no es que le vayamos a cortar los líquidos, pero sí hacer un cálculo aproximado de lo que necesita para reponerle las pérdidas aumentadas o no que pueda tener en ese momento. Cuando uno respira más rápido, uno empieza a aumentar la transpiración, un poquito la eliminación de aire, pero es mínima. Luego, entonces, ni irnos para un lado, dejarlo seco, porque eso lo mete en más falla renal, ni ponerlo con altísimo volumen, porque lo metemos en más disfunción ventricular izquierda y más edema pulmonar. Listo, Bien, doctora. María. Muchísimas gracias. Bueno. Gracias, Majo. Entonces, retomando como lo que decía la doctora, en estos pacientes es muy importante que uno casi que tiene que estar pegados a ellos, porque el hecho de que, como decirlo así, que pase de un frío seco a un frío húmedo, puede ser en nada. Entonces, uno tiene que estar haciéndoles un seguimiento muy estricto y por eso aquí se habla del monitoreo hemodinámico. Entonces, hay dos maneras de hacerlo, que estaría entonces el invasivo, que va a ser más que todo entonces por el catéter de arteria pulmonar, y el no invasivo entonces lo podemos hacer por medio del ecocardiograma, pero también, como decía la doctora, con los signos clínicos. Entonces, el hecho de que uno le esté monitoreando los signos vitales, o sea, que uno sepa cómo está el pulso de mi paciente, cómo está la presión arterial, cómo está la saturación y cómo está, digamos, todo lo que tiene que ver con respiración, está también la frecuencia respiratoria, va a ayudarle a uno a ver cómo va orientando el tratamiento. Entonces, esto es lo más importante como en estos pacientes. Uno tiene que estar haciéndoles un seguimiento bastante estricto. Y aquí, entonces, en esta parte también les nombro el proceso de revascularización, por lo que digamos que lo resaltan mucho en las guías y también lo resaltan mucho en las guías más que todo de práctica clínica, porque pues en todo paciente que sea candidato al manejo, se debería buscar casi que el manejo inmediato, porque se ha visto que tiene una mejora en la supervivencia, sobre todo a 6 meses y a 1 año. Y este ha sido como de los resultados más como que han hecho una mejor promesa como a nivel del shock cardiogénico. Hasta aquí hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo, Majo, sobre todo de la última parte de revascularización, es que no entiendo bien como el concepto o bajo qué situación se podría hacer eso. Como que el paciente cuando está en shock está
sobrecargado o está hipovolémico, o sea, como que esa es la parte que no entiendo, o sea, como para qué se lo recomendaríamos, en qué caso. Ok, la revascularización se da más que todo es cuando hay isquemia en el miocardio, ¿sí? Entonces es el paciente que se infartó y, digamos, se complicó. Entonces aquí se usa más que todo lo que son, pues, la intervención cardíaca percutánea, que entonces es que les meten como un stent y le abren pues, las coronarias para que pueda haber un flujo, ¿sí? Entonces sería más que todo en ese espacio, en el hecho de un paciente que que tiene isquemia miocárdica importante. Para tomar el ejemplo, María José, que tú estabas dando con el paciente que estaba cursando con un infarto anterolateral extenso, o sea, todo el ventrículo, toda la cara anterior y la pared del ventrículo se le estaba necrosando. Y tú bien dijiste que alrededor del 80% es la causa del choque cardiogénico en la enfermedad coronaria aguda, o sea, el infarto. Y el infarto de este tipo, como tú mostraste el electrocardiograma. Luego uno tiene que abrir el vaso como sea. El vaso se abre como sea. Si el paciente o las indicaciones son clarísimas, por ejemplo, o este paciente que nos estabas ilustrando, ¿m? Este paciente, digamos, que está con ese infarto, que hizo una falla cardíaca aguda, es el caso típico, 80% de las causas de enfermedad coronaria aguda, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca aguda con disminución del gasto cardíaco y aumento de las presiones de llenado, o sea que no hay flujo adecuado hacia adelante y hacia atrás hay aumento de las presiones. Estamos haciendo hipoperfusión tisular y congestión pulmonar y sistémica. Entonces hay que ver cómo se oxigena, hay que ver cómo abrimos ese vaso, ya sea con una intervención percutánea, que sería la colocación de un stent dentro de esa arteria coronaria izquierda seguramente, circunfleja, para que llene otra vez todo ese ventrículo izquierdo, reperfunda rápidamente, o si tiene indicación, por ejemplo, enfermedad de dos vasos, enfermedad de tronco, revascularización. Gracias, María José. Doctor, y igual yo tenía ahí una pequeña pregunta, y digamos, justo con el ejemplo que puso Majo con el electro, cuando son infartos tan extensos, ¿cierto? Que pensamos que o sea, gran porcentaje del vaso o una oclusión, digamos, severa, ¿verdad? Eh, digamos que ahí sería más factible pensar en un bypass. Sí, eso es la situación de la revascularización, pero la indicación clarísima es el estado del paciente. Si te va a aguantar o no todo el tiempo de membrana extracorpórea, de apoyo ventilatorio circulatorio, porque estos pacientes, como María José nos va a decir más adelante, generalmente están con 2 o 3 vasopresores o ayuda desde este punto de vista. Entonces, depende mucho de, esto es una urgencia por donde se vea, pero la decisión de la terapia va a ser el vaso que pensamos que está tapado y adicionalmente, que casi siempre hacen los que les mencioné anteriormente, el estado circulatorio del paciente. Pues imagínense que la ventilación mecánica, por ciertas cosas, ya impone algo de se traduce en hipovolemia, por decirlo así. Las presiones transpulmonares se alteran con la ventilación mecánica. El paciente está con bajo gasto, el círculo vicioso, la espiral que explicó María José. Entonces, ajustar todas esas cosas rápidamente en un paciente para llevarlo a una cirugía, a un bypass, es complicado. Pero si es susceptible de algo más sencillo, de algo más simple y tiene la indicación, pues vamos con lo que sea óptimo en las condiciones del paciente. Listo, doctora, muchas gracias. Señor. Listo. Bueno, entonces ahora sí voy a hablarles un poco de los vasopresores e inotrópicos. Entonces, pues, como dijo la doctora, generalmente estos pacientes casi que están entonces con un vasopresor y un inotrópico y generalmente, o sea, no hay como una recomendación estricta, pero se ha visto que el que ha tenido como mejores desenlaces en los estudios es la norepinefrina porque es la que ha tenido menos efectos adversos. El problema con los vasopresores y los inotrópicos es que toca estar monitoreando
muy, muy seguido porque de ahí a que, o sea, de ahí a que el paciente de pronto en la mezcla del inotrópico y el vasopresor haga una hipotensión que casi que se lleve al paciente es bastante grande, o que, digamos, el paciente pueda terminar haciendo arritmias cardíacas. Entonces, se recomienda que cuando sea necesario pues, el uso de los vasopresores y los inotrópicos, se ponga un catéter venoso central y se monitoree, o sea, se pongan por ahí y se haga un monitoreo entonces de presión venosa central, de la saturación venosa de oxígeno por el mismo catéter, para estar haciéndole un control estricto. Entonces, la norepinefrina se usa mucho porque por su poder vasoconstrictor se ha visto que es muy bueno para subir la tensión, y en algunos estudios ha mostrado que tiene un poco de vasodilatación coronaria, lo que nos ayudaría, por ejemplo, en los casos de donde hay isquemia. Y pues en comparación a la dopamina, entonces ha mostrado mejores desenlaces. Y en cuanto a los inotrópicos, hablaban mucho de la dobutamina, porque tiene un efecto muy bueno inotrópico y cronotrópico bueno. O sea, me eleva la frecuencia cardíaca, además de que me está estimulando la fuerza, pues la eyección cardíaca. Entonces aquí encontramos una gran variedad de vasopresores. Entonces, pues ya hablamos de la norepinefrina, que es la que más se usa. La dopamina, la epinefrina también la tienen de uso, pero esta se ha visto que sirve más en shock, digamos en el anafiláctico, más que en el shock cardiogénico. La vasopresina, por su parte, se ha visto que tiene un buen efecto, y es que no genera vasoconstricción a nivel pulmonar, por lo que entonces en un paciente que, digamos, tiene daño, o sea, que tiene un compromiso pulmonar, como el que ya habíamos hablado, de que se está encharcando, pues podría servirnos, ya que no me va a vasoconstreñir las arterias pulmonares. Y también hablaban un poco del levosimendan, que es un inhibidor de fosfodiesterasa, que se ha visto que ha tenido buen efecto como inotrópico y que no ha tenido casi efectos adversos. Así, pues digamos, por su misma acción estimule como canales de calcio, o sea, se ha visto que no se asocia tanto como alteraciones del calcio que puedan llevar a arritmias fatales. Entonces, eso en general. Pero lo importante también de decir acá es que, o sea, a pesar de que se usan mucho, aún se tiene como muchas dudas respecto a estos, porque se asocian mucho a efectos adversos y pues deben ser controlados muy estrictamente al momento de ponérselos al paciente. Ahora, otra opción en estos pacientes es el soporte mecánico circulatorio. Entonces, se ha visto, por ejemplo, el uso del balón intraórtico. De este se ha hablado como mucho tiempo, pero últimamente los estudios lo han como desaprobado porque se ha asociado a mayor mortalidad. Entonces, han salido también los mecanismos de soporte percutáneo, donde entonces pues encontramos el ECMO veno arterial, que sí ha mostrado mejorías en la supervivencia de los pacientes. Las bombas de flujo axial, o también se le conocen como impelas, y el tandem heart. No voy a profundizar mucho en esto porque digamos que pues en lo que se estructuró del programa, se pidió que no se hablara casi de este tema, pero pues los traigo acá para nombrarlos porque son importantes en el manejo de estos pacientes. Y aquí entonces traigo como este esquema que pone la Sociedad Europea de Cardiología, en donde entonces muestra más o menos como un algoritmo de cómo se podría hacer el seguimiento de estos pacientes.
Entonces, pues, como lo que decíamos primero, mirar si tiene elevación o no del ST, para mirar entonces si se hace eh, la, una angiografía invasiva o pues el ecocardiograma, perdón. Y entonces aquí ya empieza como a enlistar, entonces digamos, si ya el paciente entonces sí muestra la disfunción ventricular, entonces como eh, la, la intervención cardíaca percutánea pues sirve y tiene como clasificación 1B. Y ya entonces, como de pronto, entonces empezar a enlistar lo que era los fluidos, a menos de que pues tenga sobrecarga, la monitorización invasiva, se ha visto que tiene muy bueno, pues que ha servido mucho en el seguimiento de estos pacientes. El soporte ventilatorio es el otro que también está aprobado. O sea, entre más temprano uno le haga eso, porque además como estos pacientes también generalmente pueden venir con un déficit en el estado de conciencia, es importante entonces ayudarles con un soporte ventilatorio para ayudar a mejores desenlaces y digamos que estos son los que más recomiendan. Y ya pues en el caso de que viene como con complicaciones mecánicas, ya hablaría entonces de si tiene que ver, digamos, con la mitral, entonces pues el reparo en la válvula mitral y así. Bueno, y entonces ya al final hice como un cuadro clínico como para recoger un poco sobre todo de los signos y pues de pronto para que en conjunto pues realicemos como la conducta que se debería tomar con este paciente. Entonces, Zacarías, de 25 años, ingresa a una unidad coronaria por un síndrome de insuficiencia cardíaca aguda. Como antecedente de importancia, se hallaba cursando un cuadro respiratorio de probable origen viral. Al segundo día del ingreso, el paciente desarrolla taquicardia, luego hace una fibrilación auricular de respuesta ventricular y hipotensión arterial, sudoración, cianosis periférica, taquipnea, estertores crepitantes pulmonares hasta en los vértices y alteración del estado de conciencia. Entonces, pues, según esto, ¿cuál sería el diagnóstico presuntivo? Y pues, ¿qué empezarían a hacer ustedes para buscar la causa y tratarlo? No sé si esté mal, pero pues un shock cardiogénico y lo primero que sería como el electrocardiograma para ver el origen. Hay pues el resto de pruebas como el hemograma, la radiografía de tórax y sí, como el resto de paraclínicos para primero encontrar el origen y después se tomaría como la conducta como tal de tratamiento que podría ser con pues los medicamentos que ya mencionaste o con ese último que dijiste que no íbamos a profundizar. Ah, eso era una pregunta, pero yo te la puedo hacer después, que es, digamos, ¿cuándo se decide utilizar eso frente a los medicamentos o si se utilizan ambas cosas al tiempo? Y ya. Ok, para responder tu pregunta, entonces, el soporte mecánico circulatorio se ve como una opción después de que haya una falla en los vasopresores y en los inotrópicos, que se ve relacionada con un deterioro en el estado del paciente. ¿Sí? ¿Ahí quedó claro? Ok, sí, perfecto. Majo, yo creo que también, pues no sé, pero pues como dice, al segundo día desarrolla taquicardia y luego hace fibrilación de alta respuesta ventricular, entonces yo creo que también es importante tal vez ver, digamos, el estado del paciente, como qué tan grave es esta arritmia, para ver si de pronto se puede cardiovertir o algo, para que esta no afecte el estado hemodinámico, o pues si esta, digamos, que es la complicación que me lleva a, digamos, que a todo el cuadro como de congestión. Ok. Y en cuanto a medidas como de este abordaje inicial, ¿qué pensarías ponerle al paciente, ya que digamos está hipotenso, pero presenta estertores? No, y no trópicos.
pues por la hipotensión, primero recuperarle el gasto para pues salir de eso. Ok, sí. Entonces, pues más o menos esa sería la conducta y pues aquí lo importante sería de pronto mirar el cuadro respiratorio, que esto le puede dar como un origen infeccioso a la enfermedad que de pronto puede haber desarrollado, ¿sí? Y entonces aquí, por ejemplo, el ecocardiograma nos sobraría y ya pues esto sería como el abordaje inicial. No sé si tienen ¿Alguien dudas. qué pena, María José, ¿alguien le daría apoyo ventilatorio a este paciente? Sí, 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 claro. Pues tiene cianosis periférica, ¿no? Y pues digamos, ahorita en COVID, pues con todos los protocolos, pero sí, yo creo que es también esencial. Yo creo que este paciente tiene que tener, pues ya con insuficiencia cardíaca aguda, seguramente está recibiendo ventilación de bajo flujo, es decir, un apoyo no invasivo. Este paciente está en el momento del consumo de oxígeno porque está en un estado de insuficiencia cardíaca aguda, además tiene una arritmia letal. Y puede que esa arritmia, lo que tú decías, sea sintomática o sea la consecuencia. De igual forma, tiene alteración del estado de conciencia. Muchas veces uno realiza intubación orotraqueal por protección de la vía aérea y porque además para que lo dejamos que siga comiendo oxígeno, los músculos de la respiración sí los necesitamos en el músculo cardíaco y en otros órganos vitales que no podemos proteger, por ejemplo, el riñón. Y una cosita más, miren que los pacientes a veces están tan mal, que uno empieza dos o tres cosas al tiempo. Es decir, no líquidos a chorro, porque no es un choque séptico. No líquidos a chorro, porque no es un choque hipovolémico. No líquidos a chorro, porque no es un choque obstructivo. Pero sí va empezando para mantenerle media un poquito en hora, para mantenerle estado de inotropía, un poquito de dobuta, y mire, llevamos 2 y 3 horas y el paciente no arrancó y ya está ventilado, y no sabemos cómo esté porque no le vamos a meter un catéter de arteria pulmonar, lo único que tenemos son unos gases y vemos que está bien hipoperfundido por esa gasimetría. Entonces, bueno, resulta que se lo van a llevar a una unidad de cuidado intensivo, bueno, está en una unidad coronaria. Este paciente es muy buen candidato para un soporte mecánico, por ejemplo, un balón de contrapulsación. Yo sé que hoy día están un poco debatidos todos estos por lo que han aparecido nuevos aparatos, nuevas consolas como el tándem, por ejemplo, pero el balón de contrapulsación muchas veces era lo único que le quedaba al paciente. Entonces uno lo empezaba agudamente. Permiso, qué pena, gracias. Adelante, María José, gracias. Ok. Bueno, aquí están de donde tomé las referencias y pues, ¿tienen alguna pregunta? María José, y este joven de 25 años, en últimas, ¿qué estaba haciendo adicionalmente a la falla cardíaca o qué lo llevó a la falla cardíaca? Pues o sea, este lo saqué de un libro y al final, pues también lo que se busca entonces es, decía que era por una miocarditis, que Sí, terminó realizando todo esto. perfecto, gracias. Luego, entonces, antes de tener ecocardiograma, yo quiero ver si alguien me puede contar si tiene una miocarditis, qué le tienen que buscar, porque yo creo que ese es el diagnóstico. La miocarditis lo metió en fallo cardíaca, en fallo ventricular agudo, pero duro, duro. Pero entonces el electro sí lo tenemos y lo podemos hacer nosotros. Entonces, en el electro, qué le van a buscar? Alguien de séptimo o del internado. Esto es muy lindo, los felicito, muchachos. Doctora, tal vez
No sé, tal vez una hipertrofia. No, Mm, pero sí por- pueden ser, sí, sí puede haber unos hallazgos de hipertrofia en todo, de todos los criterios que ustedes conocen de, de hipertrofia. Doctor, en el chat, Santiago dice que pericarditis tal vez. Pericarditis, estaría un poquito más seco el paciente. Pericarditis, claro que sí, pero que haga una pericarditis constrictiva aguda, viral, difícil, difícil. Más adicionalmente que las arritmias serían más de la miocarditis que la pericarditis. Y la pericarditis se comportaría más como un choque obstructivo. Claro que el choque obstructivo, cuya principal causa es la tromboembolia pulmonar masiva, por disfunción, por movimiento paradójico del septum, lo lleva a uno a fallo ventricular izquierdo, que lo insinuó hace un ratico María José. Así es. Bueno, los signos electrocardiográficos en miocarditis, lo que ustedes decían, uno de los criterios que ayuda para ver hipertrofia son las alteraciones del segmento ST o alteraciones de la onda T, pero entonces aquí imagínense que, acuérdense que la miocarditis se parece mucho al infarto agudo de miocardio porque hay elevación del segmento ST en toda la de B1 a B6. Entonces, uno entra en un dilema y que cómo ayuda la historia clínica, la anamnesis. Es muy difícil que un muchacho de 25 años se esté infartando, pues muy salado, ¿no es cierto? Pero tiene un antecedente importantísimo que tiene un cuadro respiratorio de probable origen viral. La edad, el género, el antecedente importantísimo respiratorio probable de origen viral apunta a una miocarditis. No podemos trombolizar una miocarditis, ¿no es cierto, muchachos? Muy bien. Doctora, y digamos ahí también pues nos sería bueno como ver los marcadores de inflamación. O sea, Claro. pedir una PCR o pues ver el hemograma, no sé, los, Ese es un problema también importante porque entonces, imagine, pues una cosa ahí para que se les dejo de inquietud o para que se rían como me asustaba yo, que respuesta inflamatoria lo da todo, porque respuesta inflamatoria, yo he tenido estudiantes que hacen taquicardia y taquipnea cuando me ven, entonces entran en respuesta inflamatoria. Entonces, es como, claro, en el contexto del paciente, el problema es que, claro, los infartos, la inflamación puede dar algo de leucocitosis, ¿no es cierto? Y puede dar fiebrecita. El infarto puede dar fiebrecita y leucocitosis y el cuadro viral, claro, tiene que dar leucocitosis y fiebrecita, pero entonces entra la parte fina del cuadro hemático. Si es viral, le busco linfocitosis, le busco monocitosis. Entra, pero claro que válido, completamente válido. PCR va a estar aumentada en ambos casos. listo, doctora, muchas gracias. No, Dani, con mucho gusto. Pues, ¿alguien más tiene alguna otra pregunta con respecto al caso? Sin pena, los invitados o cualquier otra persona. Bueno, esas son todas las preguntas, ¿cierto, Majo? Sí. Listo. Doctora, ¿quiere hacer alguna otra observación? Ay, muchas gracias, Dani. Yo sí quiero hacerles una observación que pienso que cuando me la hicieron fue supremamente valiosa. Los inotrópicos y los inodilatadores y los vasopresores a las dosis mínimas necesarias. Ay, En sí. mayor o menor grado, todos son, no, que no me pasa nada, María José, no Eso pasa es nada, súper importante, sí. todos son arritmogénicos. En mayor o menor grado pueden producir mayor isquemia miocárdica por vasoconstricción directa de las coronarias. Entonces, a las dosis más Mínimas. mínimas que nos den los mejores efectos. Y uno va titulando, como la vida media es de 1 a 3, máximo 5 minutos de esos vasoactivos, le da uno forma de ir titulándolas ahí, minuto a minuto, enfrente del paciente, como lo da un respirador.
Entonces, ustedes si están en un rural, mano, y tienen dopamina, ¿qué altera la dopamina? Porque más se arritmia en un paciente que vitalmente está proarritmogénico, pero si no tienes más, ojo, que esté bien de volumen, porque eso es otro factor, no hipervolémico, pero lo que ustedes pueden ir tanteando que se va hidratando y que arrancó el riñón y que arrancó el riñón y que el pulso mejoró y el estado de conciencia ha ido mejorando un poquito. Entonces van ajustando líquidos y van ajustando, pues si les tocó servirse la dopamina, pues se sirven de la dopamina. Y por allí, si les toca servirse de la nitroglicerina, para todas las cosas que aprenden ustedes, que ya son recomendaciones 2B, que han bajado a través de los años, pues se sirven de eso. Lo importante es que sepan manejarlo. Dosis mínimas con mejor efecto.